Semana 2, razonamiento inductivo deductivo. El razonamiento inductivo es un método que nos permite, en base al análisis de casos particulares, obtener una conclusión general. Lo representaremos de la siguiente forma. Cuando tenemos el razonamiento inductivo, vamos a tratar de buscar casos particulares, un caso 1, caso 2, caso 3, para así llegar a un caso general denominado lo que es una conclusión. Esto nos va a servir para poder resolver problemas muy operativos, problemas donde existe alguna secuencialidad correspondiente. Todo ello lo vamos a denominar el razonamiento inductivo. Para poder trabajar dentro del razonamiento inductivo numérico, vamos a encontrar dos casos. Uno en situaciones numéricas, propiamente dicho, y otro en situaciones gráficas. Importante, en la inducción vamos a tener en cuenta el análisis de los casos particulares. Cada caso particular debe guardar similitud con la expresión o gráfico que se brinde en el problema. Se sugiere que sean los que guardan una cierta relación, pero de menos complejidad correspondiente. Quiere decir que debemos utilizar lo que es operaciones básicas fundamentales. Se sugiere analizar por lo menos 3 casos. De esta forma, nuestra inducción tendrá mayor posibilidad que sea correcta. Veamos algunas aplicaciones sobre situaciones numéricas. La aplicación 1. Calcule la suma de cifras del resultado al operar la expresión A. Tenemos que A es igual a 9, 9, 9, 20 cifras, pero todo ello elevado al cuadrado. De acuerdo al método inductivo, debemos buscar casos particulares. Primer caso, 9 elevado al cuadrado, es decir, una sola cifra. Pero ¿de dónde se toma esa cifra? De la última de la expresión que nos manifiesta. Desarrollándolo, tenemos entonces 9 al cuadrado 81, pero nos pide la suma de cifras. La suma de cifras va a ser igual a 8 más 1, 9, que buscando una función podemos decir que el 9 es un 9 por 1. A ver, veamos un caso 2, un caso 3. Segundo caso, 99 elevado al cuadrado. Desarrollándolo sería 9801, la suma de cifras 18, y buscando en este caso la misma función que la anterior, 9 por 2. Y el 2 nos damos cuenta que es la cantidad de cifras, ¿no? En este caso del segundo caso particular que estamos realizando. El tercero, 999 elevado al cuadrado, que resulta 998.001, cuya suma de cifras es 27. La misma función sería 9 por la cantidad de cifras. En conclusión, podemos decir que para poder operar toda la expresión A sería 9 por la cantidad de cifras que nos manifiesta, que sería 20, y 9 por 20, 180. La suma de cifras del resultado A, entonces 180, que la respuesta correcta sería la letra E. Vamos a la aplicación 2. Calcula el resultado de E. En este caso observamos también otra situación numérica. E va a ser igual a la raíz cuadrada de 97 por 98 por 99 por 100, y es todo eso sumado más 1. Nos damos cuenta que para poder realizar los casos particulares son 4 números que están multiplicándose, pero los 4 son consecutivos y al final más 1. Entonces digo mi primer caso. La raíz cuadrada, empezando con casos particulares, lo más pequeño, de 1 por 2 por 3 por 4. ¿Ve? Casos particulares pequeños, 4 números consecutivos. Al final, sumado más 1. Pero nos damos cuenta que la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 sale 24, más 1, 25, y su raíz cuadrada sería 5. Observamos que el 5 podría ser la multiplicación de los dos términos centrales, es decir, 2 por 3, 6, y restado menos 1, que resulta 5. Eso sería la función.
Damos un segundo caso. Ya estaría empezando de la raíz cuadrada de otros 4 números consecutivos, en este caso iniciando con 2 por 3 por 4 por 5 más 1. Todito desarrollando sería 121 su raíz cuadrada 11. Nuevamente la misma función, nos damos cuenta la multiplicación de los dos términos centrales, 3 por 4 y restado menos 1. De la misma forma resulta lo que es el tercer caso, la multiplicación de los dos términos centrales menos 1. Miren, entonces en nuestro problema el desarrollo debería ser 98 por 99 y menos 1. ¿Correcto? Pero también tenemos otra forma. Ya no multiplicando los términos centrales, sino sería la multiplicación de los extremos, ¿no? 1 por 4, 4 más 1, 5. ¿Ven el primer caso? En el segundo caso, 2 por 5, 10 más 1. Igual, ¿no? En el problema sería 97 por 100 y al final sumado más 1, la cual resulta 9701, que la respuesta correcta sería la alternativa B. A ver, ¿cómo vamos a trabajar el método inductivo ahora en situaciones gráficas? De la misma forma, ¿no? Buscando casos particulares. En la aplicación 3 nos dice lo siguiente: calcule el número total de triángulos simples que se puede contar en el siguiente gráfico. Entonces saco mi caso particular, empiezo con un pequeñito triangulito, ¿no? Como ojo dice simples, del mismo tamaño. En el primer caso observamos que hay un solo triángulo, podemos decir que dándole forma a una función, ese 1 podría ser un 1 al cuadrado, ¿no? En un segundo caso ya habría 4 triángulos, que el 4 podría ser un 2 al cuadrado. Un tercer caso, observamos que hay un 9, es decir, la cantidad total de triángulos, que sería un 3 al cuadrado. Podemos mencionar entonces la cantidad de triángulos está relacionado a la cantidad de números que tiene la base elevado al cuadrado. En el problema son 30, entonces sería 30 elevado al cuadrado, prácticamente 900 triángulos sería la respuesta de la aplicación 3. La alternativa sería la letra D. Vamos a otra aplicación. En el siguiente secuencia hay el número de palitos de la figura 10. De la misma forma, sacamos lo que es casos particulares. En la figura 1 podemos observar que hay 3 palitos. ¿Correcto? Ahora, ahí podemos decir la función, ¿no? De la figura 1, del número 1, lo multiplicamos por 3 y prácticamente llegaría a la cantidad de palitos. A ver, veamos lo que es un segundo caso. En la figura 2 observamos que hay 8 palitos. Figura 2 multiplicado por 4 sería 8. Nos damos cuenta algo, que en la figura 1, si lo agrego 2 más al número, es decir 1, serían 3, y multiplico 1 por 3. En la figura 2, al 2, le agrego 2, serían 4, y multiplico 2 por 4, serían 8. A ver, vamos a ver si cumple la función para la figura 3. Observamos y contamos que la cantidad de palitos hay 15. Ajá, entonces 3, le sumo 2, que serían 5, y 3 por 5 sería 15. Como en el problema nos dice figura 10, al 10 lo sumamos 2, entonces sería 12, y multiplico 10 por 12, y tendría entonces 120 palitos. La respuesta de esta aplicación sería la alternativa C. Tenemos los famosos números triangulares dentro de la inducción. Cuando por ahí nos encontramos, ¿no?, estos números, el 1, el 3, el 6, el 10, a ello lo vamos a denominar números triangulares. Veamos un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas esferitas se pueden encontrar en la figura 10? Observamos figura 1, 1, figura 2, 3, figura 3, 6, figura 4, 10. No olvidar lo siguiente. Ese 1 podemos darle la función de 1 por 2 entre 2. Es decir, figura 1 multiplicado por su consecutivo y entre 2. Figura 2 multiplicado por su consecutivo y entre 2. Figura 3 de la misma forma. Y como nos manifiesta la figura 10, entonces sería 10 por su consecutivo y entre 2. En la cual podemos encontrar que hay 55 esferitas. Jóvenes, no hay que olvidar entonces el número 1, 3, 6 y 10 son los famosos números
triangulares, que la forma general es un número multiplicado por su consecutivo y dividido entre 2. Veamos una aplicación. Un total de 45 saludos con el codo se efectuaron al inicio de una junta médica. Se sabe que todos los médicos presentes saludaron una sola vez. ¿Cuántos médicos hay en la reunión? De la misma forma, ¿no? Hago mi primer caso, cuando hay 2 médicos. Si existe 2 médicos, nada más va a haber ¿cuántas personas? 2. ¿Y cuántos saludos? Un solo saludo, ¿cierto? Y ese 1 podemos darle forma a números triangulares, 1 por 2 y entre 2. Si fueran 3 personas, observamos que en este caso habría 3 saludos. Y el 3 sería 2 por 3 y entre 2. Si fueran 4 personas, de la misma forma, sería 3 por 4 entre 2. En el problema, no nos da la cantidad de personas, pero nos da la cantidad de saludos, que son 45. Ese 45 debe ser el producto de 2 números consecutivos dividido entre 2. Pero como observamos la cantidad de personas, en este caso, ya son 10, pero 10 es el número consecutivo del anterior, que es 9. Entonces, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? De 10 personas. La alternativa correcta sería la letra D. Tenemos otra aplicación. En la figura se muestra una sucesión de rumas formada por fichas numeradas. ¿Cuál es la suma de todos los números de la ruma T12? Observamos la figura, tenemos 4 casos y vamos a analizar 3 casos particulares, ¿no? La primera ruma, el T1, simplemente resulta 2. La suma 2, que dándole una función, podría ser el 1 por 2. Pero aparece el 1, ¿cierto? Y el 1 es un número triangular, es decir, la multiplicación de 2 números consecutivos entre 2. A ver, analizamos el segundo caso. La suma de los números del T2 sería prácticamente 12. 2 más 6 más 4, 12. Y el 12 nos damos cuenta que es 3 por 4. Y el 3, un número triangular, ¿ve? El producto de 2 números dividido entre 2. Y el tercer caso, entonces, nos damos cuenta que ya funciona, ¿no? Que sale 42. 42 es la multiplicación de 6 por 7. Y el 6 es otro número triangular. Nos damos cuenta, para poder calcular, en este caso, sacando la conclusión total del T12, el 12 sería multiplicado por su consecutivo y entre 2. Pero ese resultado lo debemos multiplicar por el que le sigue. En este caso sería 12 por 3 entre 2 sería 78. 78 por su consecutivo 79 resulta 6162, la suma de todos los números de la ruma T12. La respuesta sería la alternativa B. Ahora, dentro de la inducción también tenemos inducción literal. Para poder realizar lo que es la inducción literal, vamos a trabajar en 2 casos. Uno, el método aditivo, llamado también con el triángulo de Pascal. Y el otro caso son el método verbal, el método prácticamente utilizando algunas relaciones, por no decir fórmulas correspondientes. Vamos con el primer método, el método aditivo, o podemos denominarlo también el criterio del triángulo de Pascal. Primero recordemos el triángulo de Pascal. Ya tenemos, siempre inicia con el 1, y observemos ahí 1 y 1, y luego para la parte central va sumando 1 más 1, 2. A ver, una tercera fila más, sería 1, 3, y el 3 resulta 1 más 2, luego 3, 2 más 1, y luego el 1. Entonces nos damos cuenta, el siguiente ya sería 1, 4, 6, 4, 1 y así sucesivamente. A eso le vamos a denominar el triángulo de Pascal, que con este método, con este criterio vamos a desarrollar para poder contar la cantidad de palabras que se puede formar un diseño correspondiente. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas formas diferentes se puede leer la palabra Roma? Si nosotros observamos, tenemos ahí una primera fila, ¿correcto? Roma puedo leer de esa manera, ¿correcto? Pero también hay otros casos más. Para hacerlo más rápido, podemos utilizar el criterio, en este caso, del triángulo de Pascal. ¿Y cómo sería?
¿Ya? Sería de esta manera. Empezamos a cada una de las letras, iniciando en este caso con la palabra R, sería el número 1, ¿cierto? Si nosotros ubicamos el triángulo de Pascal, ahí sería 1, luego en la O, 1, 1. En la tercera fila, en la M, sería 1, 2, 1. Luego seguiría 1, 3, 3, 1. Ahora, al final, en este caso en la palabra Roma, debemos sumar los números que resultan en la base. Es decir, 1, 3, 3, 1. La cual resulta 8. 8 formas de leer la palabra Roma. Para que me entiendan mejor, vamos al siguiente ejemplo. ¿De cuántas formas se puede leer la palabra retos, uniendo letras vecinas? El triángulo de Pascal en este caso es de izquierda a derecha, ya no es de arriba hacia abajo, como en el ejemplo anterior que es de Roma. Se va a utilizar de la misma forma, Pascal, siempre utilizando o iniciando lo que es con el número 1. Tenemos el número 1 entonces, ahí está. Triángulo de Pascal, 1 para la letra R, luego para la E, 1 para la otra E, 1. Para la T, 1. Para la segunda T del centro, 2, que sería 1 más 1 de la letra E. Y luego 1. Seguimos entonces para la O, 3, que sería 1 más 2. Para la otra O, 2 más 1, 3. Y así, ¿no? Llegamos para la S, 3, 6 y 3. Para saber la cantidad de letras o palabras que se puede formar, en este caso retos, los sumo los números de la base, que sería 3 más 6 y más 3. Total, 12 formas de leer la palabra retos. Veamos ahora sí otro ejemplo para que me entiendan ahora sí con claridad el método del triángulo de Pascal. Uniendo letras vecinas, ¿de cuántas formas diferentes se puede leer la palabra creativo? De la misma forma, ¿no? Creativos, vamos a leer de arriba hacia abajo, pero aquí inicia con varias letras C. Entonces Pascal me dice que cada uno de ellos debe tener el valor de 1. Y tenemos aquí entonces C1, 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 luego normal el triángulo de Pascal para la primera R, 1 para la segunda R, 2, 1 más 1, 2 para la segunda R, también 2, 1 más 1, 2, y luego así. Llegamos al final, la cual, para saber la cantidad de palabras, se suman los de la última fila, que sería 63 más 63, 126. 126 formas de leer la palabra creativos. La alternativa correcta sería la letra A. En este caso, 126, ¿no? Una corrección, 126. Ahora, si tenemos nosotros arreglos triangulares en el método inductivo verbal, también podemos utilizar lo que es triángulo de Pascal. Pero de frente podemos utilizar ya la que es su relación correspondiente, nada más para arreglos triangulares. Si tenemos por una primera fila, podemos analizar, ¿no? En la letra I, porque dice de cuántas formas diferentes se puede leer la palabra ingresa. Entonces, nada más sería 1. Y ese 1 le damos forma, que sería 2 elevado a la 0. Cuando ya existe dos filas, es decir, I y N, la cantidad de formas de leer sería 2. Y ese 2, dándole forma a una potencia, sería 2 elevado a la 1. Para una tercera, ING, tenemos en este caso 4 formas. Y las 4 formas sería 2 elevado al cuadrado. Dándonos cuenta cada uno de los casos que vamos a analizar, en el primero, en el 1, luego el 2, luego el 4, le damos forma. 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 al cuadrado. El 2 elevado a la 0 podemos mencionar lo siguiente, que podría ser 2 elevado a la 1 menos 1. El 2 elevado a la 1 podría ser 2 elevado al cuadrado menos 1. Pero nos damos cuenta algo, que ahí ese 1, lo que está de color verde, significa la cantidad de filas o cantidad de letras que tiene la palabra. Entonces, en forma general, podemos decir lo siguiente, 2 elevado a la 7, porque 7 letras tiene la palabra ingresa, menos 1, que sería prácticamente 2 a la sexta, 64. 64 formas de leer la palabra ingresa
cuando son arreglos triangulares. En forma general, la formulita podemos decir cuando son arreglos triangulares 2 elevado a la n, que es la cantidad de letras, menos 1. Veamos aquí lo que es en otro arreglo triangular. Dice alguna observación, ¿no? ¿De cuántas formas diferentes se puede leer la palabra Roma? Nosotros observamos que Roma es de arriba hacia abajo y utilizando Pascal o la formulita me va a salir 8 formas. Pero si ahí nos manifiesta de cuántas formas podemos leer la palabra amor, estarías iniciando de abajo hacia arriba. Utilizas Pascal, también te va a salir de la misma forma de 8 maneras. Pero nos damos cuenta que ambos son triángulos. Entonces, si ambos son triángulos, podemos utilizar tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba la misma formulita. Es decir, 2 al número de letras menos 1. Que en cada caso resulta 8 formas de leer. En el primero, 8 formas Roma. Y en el segundo, 8 formas amor. Veamos otro ejemplo. ¿De cuántas formas distintas se puede leer la palabra Roma al unir letras vecinas en cada caso? Veamos en el primero. Si ahí podemos utilizar también Pascal, ojo, que la palabra que debemos leer es Roma. Pero nos damos cuenta algo, que yo veo que hay un triángulo, ¿ve? Leyendo de arriba hacia abajo, Roma. Y si aparece triángulo, utilizamos la relación 2 elevado al número de letras menos 1, que ahí habría prácticamente 8 formas de leer Roma. Pero también nos damos cuenta que hay otro triángulo por ahí del color rojito que estamos mostrándolo. Y luego otro Roma de color azul. Entonces me doy cuenta que hay 3 triángulos. Pero cada triángulo era 8. Entonces 8 por 3, mira, sin utilizar lo que es el triángulo de Pascal, nada más con la inducción correspondiente, pues podemos decir que hay 24 formas de leer la palabra Roma. Ahí vamos a ver otro caso. Un segundo caso, analizamos ahí. También te pide la palabra Roma. Pero leemos que hay dos triángulos, ¿no? Dos triángulos, uno de color verde y otro de color rojo. En cada caso hay 8. Entonces 8 por 2, 16 formas. Ahora, ¿pero qué pasaría si aparece de esta manera? ¿Ve? Si nosotros formamos lo que es la palabra Roma, podemos tener ahí un triángulo, ¿ve? Empezando de arriba hacia abajo, ¿ya? Y ahí podemos utilizar la relación que sería 8. También tenemos otro caso, que lo que está de color rojito, que también habría otro caso de leer la palabra Roma. Pero nos damos cuenta algo, que del centro, en este caso de color amarillo, se ha repetido para ambos, tanto para el azul y tanto para el rojo. Entonces, si hay 2 triángulos, prácticamente sería 2 por 8, 16. Pero menos 1, ¿por qué? Porque hay uno que has contado doble. Entonces simplemente habría 15 formas de leer la palabra Roma en el tercer caso. Simetría reflexiva. Son los famosos criterios del reflejo, o algunos le denominan también las sombras correspondientes, ¿no? Mucho cuidado en estos tipos de preguntas. Últimamente te viene bastante en los exámenes de admisión estos tipos de preguntas. Cuando aparece lo que es un reflejo, aparece lo que es una sombra correspondiente. Veamos un ejemplo para que me entiendan mejor. En el arreglo mostrado, ¿de cuántas formas se puede leer la palabra 7 al unir letras vecinas? Si tú observas ahí en la primera gráfica 7, si empiezas de arriba hacia abajo, no termina en la E, nada más sería 7. Pero yo puedo regresar, ¿cierto? Se regresa. Ah, mira, ve, al regresar, regresa en la última E y puedo decir que hay un reflejo correspondiente. Y ese reflejo sería, ahí como estoy mostrando, las flechitas correspondientes, ¿no? La primera E podría bajar su reflejo, la otra E también y la tercera también. Entonces, ahora sí puedes leer normal la palabra 7 de arriba hacia abajo. Y ahí puedes utilizar lo que es prácticamente, nuevamente lo que es Pascal, ¿no? Utilizamos lo que es Pascal y ahí prácticamente sería, a ver, observemos ahí, 14 formas diferentes de leer prácticamente la palabra 7. Ahí veamos los números utilizando lo que es Pascal. Veamos otra aplicación.
¿De cuántas formas distintas se puede leer la palabra reconocer en el siguiente arreglo? Observa, reconocer tal como está no se puede leer, ¿no? Pero yo puedo leer hasta la letra N, recon, y luego puedo regresar, reconocer. No hay que olvidar también que esta palabra reconocer es una palabra polindrómica, o políndroma. Es decir, se lee de izquierda a derecha como derecha a izquierda, lo mismo, ¿no? Pero aquí, ¿qué podemos hacer? Como les he explicado, lo que es el criterio del reflejo. O sea, cada uno de ellos se va a reflejar y va a leer la palabra reconocer. Veamos prácticamente, ahí está, el reflejo correspondiente. La forma inicial, el eje de simetría, donde parte lo que es el reflejo, que es la letra N, y luego ya lo que se proyecta, la sombra o el reflejo correspondiente. Luego ya, ¿no? Trabajando lo que es con el triángulo de Pascal, tenemos 70 formas de leer la palabra reconocer. La respuesta sería la letra D. Tenemos aquí algunos criterios, algunos números que por ahí vamos a encontrar dentro de lo que es la inducción. Los cuadrados consecutivos, los cubos consecutivos, los triangulares, los rectangulares, cuando existe lo que es proyecciones o hexagonales. Hay que tener bastante en cuenta estos números cuando vamos a desarrollar lo que es los problemas de inducción. Muy bien, luego vamos a trabajar lo que es la parte práctica, que eso lo vamos a realizar en clases.